el altar del quebrantado. Gloria al Señor. Y yo quiero basar este tiempo y quisiera que usted me ayudara a hilarar este tiempo, este mensaje, de manera que podamos entender el objetivo y el propósito con el cual Dios nos ha movido. Nos hemos gozado y los jóvenes y el hermano que estuvo con nosotros, ¿cómo se llama? Daniel. Yaniel, Janiel, Julie, todos ellos nos llevaron a la presencia del mismo Dios. Y no hay una adoración nunca igual si no estamos acompañados. De manera que después de ese tiempo de ir y ascender hasta lo más profundo de allá de su presencia, gloria a Dios, no me importa dónde esté siempre y cuando Dios esté conmigo. Como dice una canción que su presencia es el cielo, ¿para quién? Para mí. Así que no existe cielo si no existe presencia. A su nombre, gloria a Dios. Y después de llegar a la presencia, ¿no? Vamos a entrar a la realidad. Y a caer en el Salmo 51:10, que voy a tomar como texto. Y voy a tomar una parte de este salmo para poder degustar con ustedes el tiempo que quiero compartir. Salmo 51:10. El salmista aquí empieza con esta oración. Es un salmo que tiene una motivación. Y es una motivación muy difícil, muy triste en la vida de David. Obviamente tenemos que irnos a la historia en el libro de Samuel capítulo 11 y ahí vamos a darnos cuenta de la situación por la cual embargaba David al escribir este salmo. Vamos a tomar algunos versículos. Sin embargo, el versículo que nos llama la atención para tomarlo como sentido y base de partida es el 17. El 10 dice del 51, Salmo 51, crea en mí, oh Dios, que un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, de manera que el corazón de David en esa oración, recuerde que los salmos son oraciones, son cánticos, expresiones hacia Dios. La Biblia es el registro de esa inspiración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces hay dos problemas aquí. Hay un corazón que necesita ser ¿qué? Limpiado y hay un espíritu que necesita ¿qué? Ser reconstruido o ser renovado. Entonces hay dos cosas, espíritu y corazón. Es importante que entendamos la faceta del espíritu para poder entender el quebrantamiento, porque es una faceta que no es entendible para la lógica, ni las profesiones, ni las intervenciones normales. Es decir, esto no es, el espíritu no es un papel para la psicología ni para la medicina ordinaria. Es un espacio básicamente que se debe a la esfera de lo divino, a la esfera de la voluntad de Dios. Pero es tan real como nosotros estamos aquí. El salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Está hablando de su presencia. Y no quite de mí tu santo espíritu. Dice que la palabra santo espíritu es diferente a espíritu al comenzar, que es en minúscula. Y esta aquí es en mayúscula para hacer la diferencia entre espíritu de Dios y espíritu nuestro. Debe renovar ¿qué? Mi espíritu. Y no debe quitar su espíritu. A su nombre. Vuélveme el gozo de tu salvación. En hebreo de Yasuat. Igual a Josué. O libertad profunda. Devuélveme la libertad profunda. Es el nombre de Jesús en hebreo. Libertad profunda. Y espíritu noble o obediente en otra versión me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu
tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mí. Yeshua, yo, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es decir, no tengo fuerza para abrir mis labios. Eres tú quien debes abrirlo, porque no quieres sacrificios que yo de mí mismo, o sea, que yo cree, que yo dé, que yo pueda, que yo daría. No quieres holocausto. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu, uno, quebrantado, es sumamente importante. Dos, el corazón contrito. Y tres, la respuesta, la sumatoria del quebrantamiento y la contrición es humillación. Humillación. Y un corazón humillado no desprecia a quién? Dios. Una palabra que nos puede ayudar a entender es rendición. Diga conmigo, rendición. Desde aquí aprenda que no es lo mismo arrepentirse que rendirse. Hermano, una pregunta para que pensemos. ¿Qué es un altar? Y usted va a pensar aquí, ¿no? Pero déjeme darle mi definición, que el altar es todo aquello que se convierte en un medio efectivo de consagración o que nos lleva a la consagración a Dios. Y la consagración es dedicación, apartarnos exclusivamente ¿para quién? Para Dios. En toda la Biblia, de forma que nosotros podemos estudiar o leer, nos vemos y nos damos cuenta, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9, dice que nosotros hemos sido escogidos, apartados como nación ¿qué? Santa. Amén. De manera que el objetivo del quebrantamiento a lo que nos referimos en esta mañana y de lo cual David hace alusión, es convertirnos en un altar para su propósito. ¿Cuál es el objetivo del quebrantamiento? Convertirnos en un altar para su propósito. Y cuando David habla aquí de quebrantamiento, se refiere a romper. La palabra es romper, roto, la palabra en hebreo cuando estaba buscando de quebrantamiento, roto. ¿Qué se rompe? Se rompe algo que está bordeando el espíritu humano y que impide de alguna manera acercarnos de la forma que Dios quiere. Entonces el quebrantamiento, la misma palabra nos especifica, ¿verdad? Cuando algo se quebranta es que se estrella. Pero no se puede estrellar el espíritu porque obviamente es algo espiritual, es algo abstracto. No se rompe. Se rompe, lo que quiere significar es que se rompe algo que lo envuelve, algo que lo cubre. Amén. Y hasta que eso no sea roto, es imposible que nosotros lleguemos a hacer un altar para su propósito. Amén. Hay una palabra que se opone a la palabra quebrantamiento. ¿Cuál es? Y de hecho el quebrantamiento viene para romper esto. La palabra es orgullo. Y el propósito del orgullo es crear un altar para que el ego se siente. Si el propósito del quebrantamiento es crear un altar donde nosotros seamos el medio, ¿verdad? Donde el altar se convierte en el medio para que nosotros nos consagremos a Dios. El propósito del orgullo es crear un altar donde el ego se siente. Y cuando hablamos de orgullo, entiéndase bien que no estamos hablando de esa actitud de arrogancia o de petulancia que nosotros vemos, observamos en la gente y la detectamos. Ay, pero fulano es orgulloso. No. Este orgullo nos estamos refiriendo a la autosuficiencia del individuo con relación a Dios. Su negativa de depender y reconocer a Dios, incluyendo dentro de la iglesia, hay y habemos muchos orgullosos.
A su nombre. Es decir, no estamos hablando de esa actitud de fácilmente identificable. Y ojalá que nos dé tiempo para nosotros poder hablar y discutir que el orgullo se manifiesta de una forma tan difícil de detectar, que muchas veces estamos con nuestras decisiones viviendo vidas orgullosas, donde nuestro ego con relación a Dios se ha sentado para no dejar que Él tenga paso. Y es necesario, como Él nos ha llamado, entonces que venga el quebrantamiento. Y el quebrantamiento entonces la forma de romper esa esfera para que nosotros podamos tener una relación de doble vía con Dios. A su nombre. Por eso el clímax de este capítulo 51, Salmo, es el versículo 17 para relación para el mensaje que queremos exponer en esta mañana. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Y el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, solía decir, el sacrificio que agrada a Dios no tiene olor de incienso, sino, escúcheme bien, lágrimas de quebranto. Lo que Dios busca no son rituales vacíos. Lo que Dios busca no son rituales, sino un corazón que tiembla ante su santidad. Gloria al Señor. El Salmo 51 entonces se desarrolla en medio de un contexto histórico difícil para David después de las consecuencias. Y viene a ser una de las oraciones más conmovedoras y sinceras de todo el libro de los Salmos. En Samuel capítulo 11, 1-27 relata la historia de David y su relación con Betsabé. Y esto sucede porque, como bien indica el libro de Segunda de Samuel capítulo 11, vino un tiempo cuando los reyes tenían que ir a la guerra, tiempo de la primavera. Cuando David tenía que ir ¿a dónde? A la guerra. ¿Y sabe qué hizo David? Se quedó en su casa a descansar. Amén. El descanso no es malo. Pero un descanso para no hacer nada, usted descansa para recobrar fuerza porque tiene un sentido. Es decir, déjame descansar para después hacer esta tarea. Pero descansar sin sentido, eso se llama ocio. Y dice alguien que la caridad o la prudencia es la madre de todas las virtudes, pero también el ocio es la madre de todos los vicios. Usted quiere perderse con alguien, chequee a ver si esa persona no tiene visión de su vida. No necesita que sea un delincuente, no necesita que sea un atracador, no necesita que esté, búsquelo, interrógalo, chequéelo a ver si no tiene visión, si no tiene sentido en su vida, ya es un peligro. A su nombre. Si no sabe qué va a hacer con su vida, ya es un peligro. Así que moralmente usted no tiene una forma de cómo juzgarlo, ¿no? Yo no ando con fulano, porque fulano no tiene sentido. A su nombre. Y eso le pasó a David, cayó en la ociosidad. Exacto. Y como no tenía sentido, entonces cuando uno no tiene dirección, porque él cayó en esa situación, y uno puede examinar, aunque no lo dice explícitamente las escrituras, pero David venía de victoria en victoria, de conquista en conquista. Y llega un momento en cuando él pierde el círculo del sentido. Y entonces se queda como que, y cuando uno se va desconectando, por eso le digo que la desconexión con Dios se da de una manera tan débil, tan fina, que es casi imposible de detectar que nos vamos alejando a Dios. Y muchas veces cuando nos damos cuenta ya no estamos. ¿Me están entendiendo? Por eso dice el apóstol Pablo, mire cada uno, mire bien, que no caiga. Hablando del fino
hilo de mantenerse en Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos conecta con Dios no son nuestras acciones, no son nuestra llegada aquí a la iglesia, no, es una relación interna. Hay gente que hace tiempo no está en Dios, aquí dentro de la iglesia. A su nombre, porque que su espíritu está muerto. ¿Me doy a entender? Que hace tiempo no están en eso. Señor, pero que tú no me oyes. Pero es que tú has tomado la decisión de convertirte en una persona orgulloso o orgullosa. Y ya le expliqué que orgullosa no tiene que ver básicamente con ese tipo de actitudes que nosotros detectamos. Fulana es orgullosa, no. Es un rompimiento con una dependencia de Dios. A su nombre. Entonces, David se quedó mirando y como no tiene conexión con Dios, entonces sus sentidos pasan a fortalecer su carne. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, recuerde que nosotros somos espíritu y carne. Y nuestro espíritu, la fortaleza está con una conexión constante de Dios. Por eso el individuo tiene que estar orando constantemente, escudriñando las escrituras constantemente, deseando a Dios y metido en lo que Dios quiere en su voluntad. O sea, preocupado, ¿qué será lo que Dios quiere conmigo hoy? Es decir, metido, envuelto en una interacción diaria con Dios. A su nombre, en un ambiente donde solamente el espíritu es edificado. Y una vez que nosotros salimos de esa relación, nuestros sentidos siguen abiertos y tienen que alimentar. Como no hay una alimentación de nuestro espíritu, nuestro corazón necesita recibir, no sé si me doy a entender, y nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros sentidos se convierten entonces en, ¿verdad?, elementos que van a nutrir nuestros deseos. A su nombre. Y si el orgullo se convierte en el altar donde el ego se sienta, entonces imagínense ustedes. David se creía que era el dueño de todo, incluyendo hasta de las mujeres que no eran de él. Y cuando en el techo empezó a mirar a una mujer y sus ojos estaban ¿para qué? Para alimentar sus deseos. Y ustedes saben que ahí mirando, dice la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, que él miró a esa mujer que era hermosa en gran manera. Y ella bañándose desnuda, imagínense, y David en aquel techo inmediatamente, no solamente una sola vez, la miraba constantemente, aunque la Biblia no lo señala, pero eso se convirtió en un hábito hasta que la mandó a buscar. ¿Qué se le puede negar a un rey? Porque el rey era la representación de Dios. Y él abusó de su poder y vivió con aquella mujer. Aquella mujer salió embarazada y ella le mandó a decir, mira, lo que hicimos, yo he quedado embarazada. Entonces aquí había un problema porque la mujer estaba embarazada y ella estaba casada con uno de los hombres de confianza de David que se llamaba Urías elitita, uno de los 33 valientes. La Biblia lo menciona que era de los de confianza de David. Cuando David se metió en la cueva de Adulán, allá estaba Urías. Porque hermano, el placer te nubila. No hay nadie fuerte. ¿Me están escuchando? Ni siquiera el pastor es fuerte. Cuando no estamos en continua dependencia de ¿quién? De Dios. No valen oraciones, no valen Biblia si tu espíritu no está conectado con Dios. Hermano, tú eres presa fácil del enemigo. A su nombre. Y entonces, ¿qué hizo David? Planificó con alevosía, con engaño, con atenuantes, ¿verdad? La muerte de Urías. Y así que lo mandó con un encargo. Con él mismo le mandó la carta para que lo mataran. A Joas, el general de David. Mira, llévale esto a Joas, tu general. Pero es que un individuo que está desconectado de Dios llega a una insensibilidad tal. Pero yo estoy hablándole aquí del que determinan que es un hombre conforme al corazón de Dios.
Eso lo dice la Biblia, que David era un hombre conforme al corazón de quién. Y ese le dio una carta al que él va a asesinar para que él mismo lleve su condena. Ve, llevas. Y él obedeciendo al rey va y lleva la carta a Joab. Joab lo pone allá adelante en la parte riesgosa. Al primero que se llevaron fue a Urías. Y cuando viene la noticia, ¿y por qué te acercaste tanto a los enemigos? Le dice Joab con otro enviado. Dile que fue para, él sabe, para cumplir el mandato. A su nombre. ¿Qué pasó? La pregunta que yo me hice en el mismo bosquejo, pero ¿y qué pasó con David? ¿Qué pasó? Hermano, cuando los sentidos nos nutren del exterior, de la ínfula, de la soberbia, del engreimiento, nuestro interior disminuye a causa de la baja incidencia del espíritu en nuestras vidas. Como consecuencia, nuestro corazón se endurece y cae en porosidad. Es una palabra que usted la va a ver en la Biblia, porosidad. Y se blinda como si fuera una burbuja de autosuficiencia y orgullo. El mismo Jesús nos advierte en Mateo 26, 41, dice, velad y orad. Nosotros queremos que velad y que al diablo. Pero velad y orad, cuando leemos todo el contexto, es que usted se vele usted mismo. Vélese usted mismo, en otra palabra, examínese continuamente. Deje de estar mirando al diablo. Mírese usted donde pone la mano, los ojos, la boca, la lengua. A su nombre. Para que no entréis en qué? En tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice, el Espíritu está dispuesto. No, el Espíritu nuestro está dispuesto. Pero la carne es a su nombre. ¿Pero la carne de quién? De todo. De todo. Dile a tu hermano, mi carne es débil. Cuidado conmigo. A su nombre. De manera que Zacarías, cuando es mandado, nos da un ejemplo, wow, del endurecimiento del corazón, cuando él le tiene que mandar un mensaje al pueblo para que lo escuchen. El pueblo está totalmente virado contra Dios y él leyó un mensaje de misericordia. Dice Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Estoy hablándole de la respuesta colectiva cuando la gente endurece su corazón. El 12 dice que pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni la palabra de quién, del Señor de los ejércitos. Pusieron su qué, su corazón como qué. Él me está hablando. ¿Usted ha visto algo más duro que el diamante? No. Lo más duro que hay en la tierra es el diamante. Dice la Biblia que así mismo la gente se pone cuando no quiere conectarse con Dios. Duro como un diamante. Y ellos estaban en bueno, estaban gozando y Dios le advierte y ellos endurecen de tal manera su corazón. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? De manera, hermano, que el versículo 17 de Salmo 51 es el clima teológico del Salmo. ¿Por qué? Porque David empezó a vivir una serie de consecuencias. El mismo profeta Natán, que después que pasa todo esto, porque Dios no se queda con lo de nadie. Tú hiciste, tú viviste, tú disfrutaste, tú crees eso. Entonces le mandó el profeta Natán y le habló una historia, una parábola. Mira, había un rico pobre y esto y aquello. Uno tenía muchísimas ovejas y uno tenía una sola oveja. ¿Y sabes qué? Ese pobre no solamente tenía esa sola oveja, que la quería como si fuera una hija. Tanto que hasta del plato que él comía la oveja. Dormía al lado de la oveja. Y sabes que un día llegó alguien de repente a su casa, a la casa de rico, que tiene muchas ovejas, y él tenía que matar una oveja. ¿Y sabe qué hizo el rico? Fue y mató la oveja del que solamente tenía una. Cuando David escuchó eso, dijo, se incomodó, dice la Biblia. Dice, pero tal que hizo eso, debe pagar 4 veces. Y Natán le dijo, ¿sabe quién fue que hizo eso? Tú. Tú fuiste que actuaste de esta manera. Tú eres el hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Verdad? Y no solamente le dijo eso, le dijo, mira, la rebeldía saldrá de tu familia.
Y lo que tú hiciste en lo oculto, tus mujeres serán tomadas y serán violadas a la luz del día. Y el niño que te nació de esa relación no va a vivir, va a morir. A su nombre. Ya ustedes se imaginan, cuando ustedes leen toda la historia, porque murieron varios hijos de David. En esta situación murió Anón, uno de los hijos de David, porque ese hijo violó a una hija de David, llamada, me parece Tamar, algo así. Y Absalón, que era hermano de ellos dos, cuando escuchó la noticia, se rebeló y mató a Anón. Y después de eso, Absalón quería matar a su papá David. Se rebeló para destituirlo del trono. Y Absalón murió siendo perseguido por uno de los generales de David. Murió colgado de un palo. Y todo eso, lo que la Biblia dice, que David continuamente lloraba amargamente a Dios. Porque estaba, ¿saben qué? En quebrantamiento. Por eso es que no debemos solamente confundir el quebrantamiento con culpa. El quebrantamiento busca algo más. Gloria a Dios. Y hay dos palabras importantes que queremos retomar. La palabra quebrantamiento se refiere al espíritu roto. No es un sentido de destrucción, sino una persona que reconoce su pecado y ha sido confrontada con la verdad de su maldad y no se justifica a sí misma. Ese reconocimiento del estado interior en bancarrota. Es decir, el quebrantamiento es una acción del Espíritu de Dios que nos asola. Y al asolarnos, ¿verdad? Quedamos desalmados. Y la palabra dice en bancarrota. No podemos hacer nada. Hemos sido descubiertos, pero sobre todo esas cosas nos quedamos indefensos. Sin nada que decir. La otra palabra es contrito. Entonces, el quebrantamiento viene en un abordaje a nuestro espíritu, no a otra característica de nuestra persona, sino a nuestro espíritu. Y la palabra contristo que menciona el Salmo 51:17 significa aplastado, desmenuzado y machacado. Y tiene que ver con nuestro corazón. Porque nuestro corazón necesita entonces ser removido. De manera que la palabra quebranto y contristo implica la tercera, humillación. Si no hay quebranto y si no hay contrición, no hay humillación. De forma tal que el quebrantamiento no se trata de culpa, sino de ¿qué? De rendición. Dice el versículo de Salmos 34:18, que cercano está el Señor a los quebrantados ¿de qué? De corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Y hay una frase célebre que la retomé para este mensaje y se la quisiera dejar. De alguien que dijo que antes que el hombre vuelva a Dios, Dios lo hace volver a sí mismo. Antes de que el hombre vuelva a Dios, Dios lo hace volver a sí mismo. ¿Por qué? Porque para el objeto es que él mismo empiece a mirarse cómo es su condición. De manera que antes del arrepentimiento viene el quebrantamiento. Y eso trae como respuesta el quebrantamiento. Cuando yo miro mi condición de que estoy desalmado y de que no puedo, pero frente a eso no solamente me quedo aquí observando, ¿no? Y frenado, sino que tengo una necesidad una necesidad que no puede postergarse de acercarme a Dios. Gloria a Dios. De forma tal que el arrepentimiento no comienza con una decisión, sino con un encuentro interno de mi realidad, que solamente es capaz de exponerla, el quebrantamiento a nuestro corazón. Por eso es que hay personas que una y otra vez caen y se arrepienten y usted lo ve que vuelven a hacer lo mismo. Porque solamente se arrepienten, pero no se rinden. Solamente se arrepienten, pero no, porque una rendición implica una dependencia total de mi yo. Entregan todo, mano, pie, lengua, ojo,
pero todavía la parte de su ser sigue siendo el mismo. Y ese, como una semilla tóxica, vuelve y renace de nuevo hasta que el individuo vuelve a hacer lo mismo. Pero fulano, a ti no te vale. No, es rendición. Y lo último que las personas quieren es rendirse. De manera que, para definición en este día, el quebrantamiento es la rendición interna del alma, cuando el orgullo se rompe y se expone a la necesidad de Dios. Es la ruptura de la burbuja o de la esfera que nos mantiene alejados de Dios. Y impera en nosotros una ausencia de conciencia, de falta de sensibilidad. Por eso, sin quebrantamiento, la persona actúa y saben que hicieron mal, pero usted lo ve, pero fulano. Y por eso tienen capacidad de volver a hacer lo mismo. El psicópata vive sin quebrantamiento porque mata a una persona, no tiene sensibilidad ni conciencia. A su nombre. Entonces el quebrantamiento se instala en nosotros para decirnos y hablarnos de nuestra realidad y de nuestra dependencia. Oye, tú has desobedecido contra el ser más amado, el que te dio la vida. No entiendes que sin él tú no puedes existir y él fue que te hizo. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando un creyente o una sociedad entera caen en ese estado de porosidad, pierden la capacidad de sentir con visión. Por eso es que uno de los mayores milagros que Dios puede hacer es quebrantar ese endurecimiento y devolvernos un corazón de carne. De manera que es necesario que nosotros, si no aceptamos esa realidad, vamos camino a la autoinmolación. A veces es necesario que en nuestras sociedades, en nuestra familia, sucedan como volcanes. Los volcanes son eventos repentinos para que nosotros como que despertemos en la realidad que estamos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender la calidad de vida en la que nosotros estamos. Gloria al Señor. A propósito de lo que nos ha acontecido en estos días, recordaba yo que cuando el atentado de las Torres Gemelas, una gran cantidad de personas, como nunca en la historia, acudieron en demasía a las iglesias y despertó y trajo un avivamiento extraordinario en las iglesias norteamericanas, producto de esta situación. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a ver su realidad. Lo que yo le dije hace un momento, cuando nosotros somos quebrantados, una de las reacciones que tenemos es que empezamos a mirarnos a nosotros mismos, porque antes de que el hombre vaya a Dios, Dios lo hace mirarse a sí mismo. Gloria al Señor. Y esto trae consigo, ¿verdad?, una respuesta de qué, de tristeza profunda, pero de necesidad de cambiar. Wow, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. De manera que, ¿por qué es necesario el quebrantamiento antes del arrepentimiento? El arrepentimiento no comienza con una decisión, sino con un encuentro interno, un quebrantamiento que expone al corazón. Usted no viene de la nada y se arrepiente. Hay una serie de acontecimientos, de eventualidades, de sucesos, de pérdida del control que nos llevan a entender que no teníamos la respuesta. Por eso yo hablé del suceso de la erupción del volcán. Son cosas que nosotros no manejamos, eventos que parecen fortuitos y solamente nos dejan a nosotros con la boca abierta y nos dicen, tú ves que no controlas nada. Ves que no puedes. Y frente a esa indefensión, frente a esa forma de ser, de que, wow, pero yo puedo morir ahora mismo. Y entonces nos llama a una preparación. Gloria al Señor. Nos llama como a una revisión.
Hay todo un proceso de eventualidades, de sucesos, que nos ayudan a nosotros a reflexionar en torno a ese acontecimiento. Lucas 18:9 nos habla de la experiencia que Jesús narra, gloria al Señor. Lucas capítulo 18, acerca de un hombre que se acerca al Señor, dos hombres que se acercan al Señor y las actitudes que tenían que lo hacían de alguna manera diferente. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ok. Voy a leer la historia. Dice la palabra del Señor que a uno que confiaba en sí mismo, ¿a quién le habló Jesús? A uno que confiaba en sí mismo. En otras palabras, estamos diciendo, ¿a qué viene el quebrantamiento? A romper esa realidad de la confianza en sí mismo. Y quiero decirlo que esto no solamente se ubica para las personas que están fuera de la iglesia. Nosotros como creyentes estamos viviendo una confianza que está totalmente, muchos de nosotros, para no decir todo, pero muchos de nosotros que asistimos y que venimos a la iglesia y que cumplimos los rituales de la iglesia, estamos viviendo una vida en total dependencia de Dios. Y Jesús dice, a uno que confiaba en sí mismo, dice, como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro ¿qué? Publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué hacía el fariseo que oraba consigo mismo? No oraba con Dios. Él le hacía entender a la gente que estaba orando con Dios. Pero él se estaba hablando a sí mismo y esa oración no pasaba de ahí. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Está denunciando lo que dice David. A ti, esos sacrificios a ti no te interesan. Pero este lo repite y repite más. Y el Señor le acaba de decir en el Salmo 51:17 que esos sacrificios no le saben a nada a Dios. Pero vino otro y dijo que se miró dentro de sí mismo y miraba, y al mirarse dentro de sí mismo estaba con su condición tratando de mirar a Dios. Mas el publicano, que es sinónimo de pecador, estando lejos, ¿dónde estaba él? Lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será que enaltecido. El fariseo no estaba quebrantado, pero el publicano ni siquiera podía alzar los ojos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de contrición, estaba lleno de quebranto. Y ese quebranto lo obligaba a hacer una revisión de sí mismo y de su relación con Dios. Y sabía que sus hechos estaban lejos de Dios y apelaba a la misericordia de Dios y al cambio. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que proviene de Dios produce ¿qué? El arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros estamos quebrantados, hay señales. Hay señales para nosotros entender cuándo el quebranto ha llegado a nuestras vidas, porque el quebrantamiento no es un hecho puntual. Es decir, me pasó algo y de repente estoy viviendo un acontecimiento fuera de lo normal, siento que estoy siendo quebrantado. No. Los diferentes escritores, desde Bonhoeffer hasta Casero, hablan de que el quebrantamiento no debe ser un hecho puntual solamente, sino que debe ser parte de la vida del creyente. Por lo tanto, hay señales continuas que una persona te dice que es una persona que ha sido quebrantada. Número 1, confiesa con facilidad y no se justifica. Confiesa con facilidad
y no se justifica. Salmo 51, 3, 4 nos da esa característica cuando el salmista ahora dice, contra ti he pecado. Confiesa. Sabe una cosa, que la confesión aligera la culpa y lo prepara para el camino. Característica número 2. Una persona que está siendo quebrantado, ha sido quebrantado, es enseñable. Escucha sin defenderse, no anda justificándose. Lo primero que como pastor, cuando yo estoy hablando con alguien, empiezo a observar esa característica. Déjame ver, porque he aprendido de esto. Que una persona que quiere restauración confiesa con facilidad y no anda justificando, no anda con rodeo. Porque lo que desea es reparación interna. No me interesa. Yo lo que quiero es que Dios me restaure. Yo quiero estar en su lecho. Segundo, es enseñable y sabe que debe dedicarse a aprender. Escucha sin defenderse. El orgullo o el ego se defienden y se justifican. El orgulloso no acepta corrección. Pero el corazón quebrantado ha sido desarmado por Dios, de manera que él no tiene mano para pelear. Ya no lucha por tener la razón, porque busca aprender y cambiar. Así que aniquila las manos y ven que esas manos no son para pelear, sino para humillarse. Gloria a Dios. No lucha por preservar su imagen. Lucha por ser moldeado por Dios. El salmista en Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Característica número 3, no culpa a otros, sino que reconoce su responsabilidad. De manera que se mira a sí mismo y acepta su responsabilidad. Escuchen esto, sin compromiso no hay cambio. ¿Usted quiere que una persona cambie? ¿O usted mismo quiere cambiar? Entienda esto, sin compromiso no hay cambio. Entonces, cuando estamos pasando y viviendo ese momento de quebrantamiento, uno, debemos asumir, admitir que fue nuestra responsabilidad el hecho. Y asumir compromiso para el cambio. Salmo 51:5 dice el salmista, ¿verdad? Sin pelo en la lengua, enfrentado a Dios, pero para ser restaurado, yo sé que soy malo. Salmo 51:5 dice, yo sé que soy ¿qué? Pecador. ¿Me concibió quién? Mi madre. Sí, yo soy el responsable. A su nombre. 4, tiene hambre de Dios y no de aparentar. De manera que hay una búsqueda insaciable de Dios. Salmo 51:12, la misma oración dice, el salmista, como tiene hambre de Dios y sabe que en su condición no puede, dice, vuélveme tú, yo no, vuélveme tú, eres tú el gozo de tu salvación. Como le decía hace el comienzo, la palabra es Yeshua. En hebreo es Halahi, Hason y Haká. Devuélveme la salvación, porque no puedo vivir sin ello. A su nombre. Porque el gozo de los amigos, el gozo exterior, eso trae un cansancio y trae insatisfacción. Llega el momento en que eso no me llena. Solamente el gozo de tu presencia es lo que de alguna manera me responde. Devuélveme la salvación. Gloria a Dios. ¿Cómo entonces caminar? Y termino ya con esta parte. ¿Cómo caminar en quebrantamiento? Ore de forma honesta y sincera delante de Dios. Pero hágalo con un corazón roto. Cuando yo leía para preparar el sermón de esta mañana, me tocó leer el libro de Samuel, segunda de Samuel. Yo me daba cuenta que David, en vez de enfrentarse a los enemigos, él corría. Y cuando él escuchó que su hijo quería destituirlo, él salió huyendo.
David, pero ¿para dónde va? Eres rey. No, se fue. Y allá llegó al desierto y buscó una montaña y él se quitó los zapatos y subía llorando. Y allá cuando subía al monte, entonces comenzaba a llorar. Porque esa es la realidad y respuesta de una persona que ha estado en el seno de Dios. Entonces en este día, en esta hora, yo le digo, ore de manera honesta y sincera, pero ore con el corazón roto. Suba al monte llorando día y noche hasta que encuentre la satisfacción en Dios. Porque dice el salmista, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Isaías 66:2 dice, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Segundo, ¿cómo caminar en quebrantamiento? Examínese de forma diaria y sea autocrítico. El libro de Una espiritualidad emocionalmente sana de Spica Cero recomienda que hagamos, ¿qué? Volvamos hacia atrás para poder avanzar. Y volver hacia atrás es ser autocrítico. Amén. En vez de mirar hacia afuera, mire hacia adentro. Salmo 51:6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha enseñado sabiduría. Y por último, y creo que es la más importante de todo lo que ha acontecido y de todo lo que he dicho, y para esto preparé este tiempo del mensaje. Viva debajo de la cruz. Aprenda a vivir debajo de la cruz, como escribe el autor Rod Hedson. El quebrantamiento es vivir bajo la cruz cada día. Lucas 9:23 dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es vivir bajo la cruz? Negarse a sí mismo. A su nombre. El gran problema de las personas es que todavía no han entendido que no se trata de ellos defenderse. No se trata de tu honor. No se trata de tu persona. No se trata de tu derecho. Se trata de Dios y de tu relación con Él. El vivir quebrantado es negar el yo, cargar la cruz, renunciar, seguir a Jesús. De manera que la cruz no es un símbolo de dolor solamente, sino de rendición total. El quebrantamiento es dejar de aferrarnos a la vida, vivir bajo la cruz. Es vivir sin derecho. Es vivir sin máscara, sin excusa, solo con la gracia de Cristo como sustento. La pregunta en este día es, permíteme tal vez hacértela como cuando estaba sentado hace unos momentos y decir, wow, ¿qué le pregunto a los hermanos? Para tratar de llevarlo a la exposición del mensaje. Si quisiera usted pudiera por un momento imaginarse debajo de la cruz. Yo traté de hacerlo. Y cuando miré en mi imaginación, de hecho tengo los ojos cerrados porque todavía los recuerdo, traté de mirar hacia arriba y solamente vi 2 pies que derramaban sangre. Vivir bajo la cruz, no hay otra escena que dolor, sufrimiento. Vivir bajo la cruz, me dice lo que dice Diestre Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Total. De manera que cuando yo estoy bajo la cruz, cuando yo estoy bajo la cruz, tengo que adoptar la vida que Jesús misma ha adoptado allá en el madero. Que perdonó a los que le ofendían, pero que cargó con dolor. A su nombre sea la gloria. El quebrantamiento es vivir de esa manera. Dice A.W. Tozer, es dudoso que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente hasta que no lo haya herido profundamente. Hermanos y amigos que me escuchan hoy, en nuestro país ha habido un acontecimiento que ha, de alguna manera, levantado nuestra nación. Y ha sido un hecho tan trascendente porque ha ocurrido en medio de tiempos que han sido diferentes. Hoy en día estamos comunicados como nunca. Aunque fue una tragedia dolorosa y difícil,
tanto que nunca antes habíamos visto algo así, por las características y cualidades que se dieron. Murieron mucha gente. Estaban en un lugar donde se estaba celebrando, se estaba compartiendo, no podemos hacer un juicio moral. Pero lo cierto es que es un hecho que es diferente a cualquier otro que le haya acontecido a nuestro país. ¿Por qué? Porque vivimos ahora en una era moderna de comunicación. Nosotros, como creyentes que estamos aquí hoy, podemos asumir varias de las actitudes. Una de las actitudes que hay es que yo decía, wow, ¿cómo asumimos esto que ha acontecido? Porque de verdad nos hemos quedado como indefensos, como desalmados, como que... Y entonces cuando nos quedamos sin orientación, pero la tenemos, usted decide si la toma, pero quiero decirle lo que nosotros experimentamos, nos quedamos como en el aire. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué murió tanta gente? Y a veces nosotros mismos preguntamos, Señor, pero ¿por qué esto no aconteció en otro momento? Entonces cuando no tenemos un sentido de voz, hay entonces muchas orientaciones que tienden a tomarnos y a llevarnos. Y nosotros que estamos como en los bleachers mirando, cuando hablo de nosotros no hablo de los cristianos, hablo de todo lo que observan. Entonces asumimos, ¿verdad?, el consejo o la orientación que vienen de los medios masivos, las redes sociales, el YouTube, el Facebook, y todo eso va construyendo una opinión, que puede ser una opinión parecida a la verdad, lejano de la verdad, puede ser una opinión también diluida en intereses. De manera que hay como un embrollo y como le decía a alguien, lo primero que se va a perder en esto es la verdad. Y mucha gente quedará enterrado. Entonces, entonces nosotros no debemos hacer, y cuando hablo de nosotros, ahora sí me retrotraigo a todos ustedes que son creyentes, no debemos hacer como los demás que están viendo las redes sociales y creando una opinión. Muchos dicen, vamos a hacer justicia. Eso tiene sentido. Otro dice, queremos que se aclare. Eso tiene sentido. Otros dicen, queremos saber qué fue. Pero estamos en el hecho, reduciéndolo al hecho, al acontecimiento que sucedió un 8 de abril. Y que de hecho tal vez vamos a conmemorar todos los años. Solamente nos vamos a quedar ahí. Pero creo que el acontecimiento tiene un mensaje mucho más amplio y tiene que ver con todos nosotros. ¿Acaso nuestro corazón no es diferente hoy? Por más que queramos ignorar. No hemos tenido un día igual en este país. ¿Acaso conducir por la carretera es lo mismo? No. ¿Acaso hablar de este tema no nos ha parecido algo diferente? ¿No se aparece a eso, a que Dios quiere que nosotros nos miremos dentro? Porque yo decía, wow, pero cuidado si la construcción de opinión entonces se crea como la sirena y el dominicano. Cuando viene la sirena, la ambulancia, entonces ¿qué hace el dominicano? Por una mala costumbre y por estar privando de sabio, que ha perdido la sensibilidad. ¿Y sabe qué hacen? Cuando viene la sirena, vienen y se meten detrás. Y el que viene delante de la sirena, dice, viene la sirena, se pone delante. Tanto el que va detrás y el que va delante, para ello, no hay un hecho a reflexionar dentro de ese vehículo. Hay una oportunidad para ir más rápido, para yo salir del paso. Entonces lo que transporta es una persona que posiblemente ya esté muriendo y que por 5 segundos llegar antes al hospital puede convertirse en la salvación de su vida. Para nosotros es la facilidad de llegar rápido. Yo no sé si tú estás siguiendo la sirena. A su nombre. Y cada día son menos los que están delante diciendo, no, yo me voy a echar a un lado. ¿Por qué? Porque ahí va una persona. ¿Sabe qué? Puede ser tu hijo. Puede ser tu hijo. ¿Cómo? No, es que tú no sabes con quién lo dejaste y los accidentes son así. ¿Y si es tu hijo o si es tu esposa o tu esposo que va ahí dentro?
Wow, te empiezas a mirar de repente. Wow, sí. Pero ¿por qué no lo dejan pasar? ¿Por qué? Entonces Dios tiene su forma de hablarnos en medio de la tragedia. Y aunque el mal no procede de Dios, sí Él sabe que va a acontecer. Y nosotros como creyentes entonces debemos tomar esto como una forma de quebrantamiento. De mirarnos. Señor, soy de lo que sigue la sirena. Y cuando llegué a mi lugar me olvidé de si murió, ¿qué importa a mí? No, y tú ibas detrás de muchacho, agarré una ambulancia y llegué de una vez. Pero no te das cuenta que al hacerlo tú impediste que él se salvara. Póngase de pies en esta hora. El hermano de Ruby Perry, llamado Micaías, hablaba en el púlpito en un mensaje. ¿Sabes qué? Yo estuve ahí, él es doctor, y vi la gente herida, llorar. No pude hacer nada. ¿Y sabes qué? Decía él lo que el Señor me dijo. Háblale a la iglesia. Él es como pastor o predicador. Porque es el momento de salir, hablar de lo que Dios quiere con esta nación. ¿Eres de lo que vas a seguir la sirena o eres de lo que le va a abrir paso? Y va a decir, no, no es un vehículo para llegar rápido, es que ahí hay una persona que está herida. Y necesitamos ayudar. Que el quebrantamiento sea para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios en esta hora. Crea en mí, oh Dios, un corazón. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Joseph Selm, un pastor rumano, decía una frase que, estando él preso y que odiaba a los soldados, Dios lo quebrantó de tal manera que le obligó a cambiar su concesión acerca de aquellos que le golpeaban. Y él se preguntaba, Señor, decía él, ¿cree que el evangelio nunca se difundirá sin que alguien sufra? O sea, quebrantado. Dijo que nuestras primeras preguntas antes del sufrimiento y el quebrantamiento no deberían ser ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Sino Dios, ¿qué quieres hacer en el mundo a través de mi quebrantamiento? Yo no sé cuánto hay aquí que están siendo quebrantados. Señor, ¿por qué a mí? No haga esa pregunta. Dile, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mi quebrantamiento? Y cuando Joseph Son, el pastor rumano, entendió esto, ¿sabe qué pasó? Explicaba a él que un soldado se le acercó y le dijo que cuando ellos lo iban a maltratar a él como prisionero, ellos se sentían bien. No porque lo maltrataban, sino porque, dice, ¿sabe? Le dijo un soldado, eres la única persona a la cual maltrato como prisionero, con la cual me siento bien acompañarlo. ¿Qué tienes? Que me hace sentir bien. Y entonces él, atendiendo a que el quebrantamiento era algo para glorificar a Dios, empezaba a hablarle del amor de Dios. Y dice que él veía el sufrimiento como un medio de Dios para cumplir su propósito. Contaba cómo los guardias se acercaban a Cristo mientras golpeaban a prisioneros cristianos. Luego confesaban su fe y eran encarcelados, y esos mismos guardias eran torturados. Como resultado, el evangelio que sus perseguidores intentaban ignorar lo conmovió y ellos se convertían. Algo estaba sucediendo, porque
las personas empezaron a mirarse. No podemos seguir siendo lo mismo. No podemos seguir celebrando y brincando como si no sucediera nada. Esto es un tiempo para estar delante de su presencia, diciendo: Señor, yo sé que he estado lejos de ti. ¿Cuál debe ser mi rol en este momento? Oh, Señor, te adoramos. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.